Shabbat Shalom, amados hermanos. Yahweh les guarde y les bendiga grandemente. Extiendo sobre todos ustedes la bendición de los Shamaín, la bendición del cielo, en el bendito nombre de Yahshua HaMashiach. Bendigan todos a Yahweh, el gran yo soy, y bendito para siempre. Doy gracias a Adonai, el Kadosh Baruj Hu, el santo bendito, por permitirme estar compartiendo este día de Shabbat con ustedes. Y también les doy gracias a ustedes por permitirme ser ese siervo de Mashiach que les llevo alimento espiritual a sus casas y a sus familias. Cada vez que ustedes oren a Elohim, oren por mí y oren por los demás pastores en el mundo que trabajamos en la obra del huerto, donde cada día estamos obligados a sembrar la semilla de la bendita Dabar de Elohim, la palabra de Dios. Para que oren, para que todos los que estamos en este trabajo de pastoreo permanezcamos vigilantes y siempre dispuestos a trabajar incansablemente en esta exigente labor, para que nos mantengamos aprobados delante del Creador Santo bendito, para que les demos a ustedes, las ovejas del redil de Mashiach, el mejor alimento y la mejor bebida que los mantenga nutridos espiritualmente, para que apartemos nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo, con todas nuestras estructuras, las apartemos del mal camino, y nos conservemos siempre Kadoshim delante del gran pastor de pastores Mashiach Yahshua, como testimonio delante de Elohim y delante de los hombres. Necesitamos de esas oraciones. Nosotros necesitamos mucho de sus oraciones. Es lo único que les pedimos a ustedes, con toda vehemencia. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Yahshua HaMashiach, nos presentamos en esta tarde de Shabbat delante de ti y te damos primeramente, Padre, toda rabá, toda la gloria, la exaltación, la alabanza. En el nombre de tu amado Hijo Yahshua, exaltamos tu nombre y te pedimos que seas tú dirigiendo, Padre, esta enseñanza que ofrezco y que ofrecemos desde esta congregación mesiánica, unción del Espíritu Santo, de Cúcuta, para tu pueblo, para tu redil, para las ovejas de tu prado. Te pedimos, Padre, que sea la presencia divina del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo de Dios, el que dirija esta prédica, esta enseñanza, y nos lleve siempre a mejores pastos. Gracias, Padre, en el nombre de Yahshua, exaltamos tu nombre, te damos toda rabá, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito sea, Señor Dios, Rey del universo, eterno Creador, porque nos permites llegar a este Shabbat, a este día de reposo, alimentados con la bendita Dabar de los Shamaín y llenos de la presencia divina de tu Rúa. Bendito seas por siempre, que estos hermanos que se conectan y todos los que más adelante se conecten a recibir Torah, no miren al hombre, sino que miren a Yahshua, miren la bendita palabra de Elohim y lo sigan solo a él. Que nosotros los predicadores desaparezcamos para que aparezca Mashiach, que nosotros no estemos por ningún lado, menguemos en todo, para que el único que sea visto y al único que le sea dada toda la gloria, la alabanza, la exaltación, sea nuestro pastor de pastores, Yahshua HaMashiach. Así
lo clamo y lo espero en el nombre de Yeshua, el amado del cielo. Amén, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amados del Eterno, vamos a entrar en el tema de la prédica, enseñanza de hoy, en la cual vamos a hablar acerca de un tema trascendental para la historia de la humanidad, un tema muy hermoso que le he puesto como título de la enseñanza: el hombre hecho a imagen de Elohim, su caída y futura restauración en los tiempos de Mashiach Yeshua. Esta es la primera parte de la enseñanza. Mañana, al finalizar el Shabbat, vamos a ver la segunda parte. Hoy vamos a ver la primera parte de esta enseñanza. Sean bienvenidos todos. Comencemos yendo a la porción de la Torá. Tengan a la mano la bendita Torá, la Biblia, el libro sagrado, la Escritura. Ténganla a la mano. Y vamos a comenzar por leer una porción escrita en Bereshit, o el inicio, o el libro de Génesis, como lo conocemos todos. Vayamos al capítulo 1, en los Pasuquín 26 y 27. Pasuquín 26, vamos a leerlo. Bereshit, capítulo 1, verso 26. Permítanme buscarlo por aquí. Buscar Génesis, capítulo 1, verso 26. Por aquí está. Dice allí el libro sagrado: entonces Su Majestad Yahweh Elohim dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y reinen sobre los peces del mar, las criaturas que vuelan en el cielo, los animales, y sobre toda la tierra, y sobre toda criatura que se arrastra en la tierra. Así que Elohim creó al hombre a la imagen de Elohim, lo creó, macho y hembra, él los creó. La Torá, el Tanakh, el Brit Hadashah, el libro que conocemos como la Biblia, nos presentan las dos perspectivas o dimensiones en las que el ser humano puede permanecer. La primera, que lo ubica en un estado o posición digna, alta, destacado y en uso de sus atributos de amo y señor de la creación. Pero también el libro sagrado nos advierte de una segunda realidad en la que el ser humano puede ubicarse, según el mismo hombre escoja. Y esta perspectiva ya no es de dignidad ni de señorío y reconocimiento, sino que esta segunda perspectiva es oscura y negativa. La misma escritura nos explica estas dos posiciones. Sabemos, por lo que nos dice la escritura sagrada, que la humanidad es caída y que el mundo es prisionero del pecado, tal y como lo enseña ya el libro de Gálatas en el capítulo 3, verso 22, y que la fe en Mashiach Yeshua y la esperanza en su segunda venida, cuando se revelará a la humanidad tal y como es la verdad imperecedera guardada para la posteridad, nos traerá
nuestra restauración, nuestra renovación y levantamiento definitivo, como sabiamente lo dice Shimeón, que todos lo llamamos Kefa o Pedro, allá en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 1, versos 4 y 5. La escritura nos dice que el Mesías solo se revelará plenamente a la humanidad en su segunda venida. Este es un tema del cual les hablaré después, si el Eterno me lo permite, donde profundizaremos. Siempre les voy diciendo que hay temas que vamos tratando o en el curso de Raíces Hebreas o los vamos tratando más adelante en las prédicas, en las enseñanzas, dependiendo de lo que vayamos avanzando. En su primera venida, Mashiach Yahshua se presentó como siervo sufriente y los seres humanos lo ajusticiaron. No obstante, él cargó con todo lo que nos apartaba de las promesas eternas. Es decir, con esa humanidad caída. Pero aunque parezca un poco difícil de entender, así era como tenía que suceder. Escúchelo bien, amado hermano, amada hermana, amigo, amiga, que me escuche. Todo lo que padeció Mashiach Yahshua tenía que suceder, tal y como sucedió, porque solo de esa manera la bendición prometida a Abraham llegaría a las naciones y solo así podríamos recibir el Ruach HaKodesh según la promesa. Exactamente así está escrito. Ustedes pueden leerlo ahí en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, verso 14. Pero en el día final, cuando Él se revele, Mashiach Yahshua lo hará como Yahshua ben David. Así lo hará como el Mesías y Rey eterno. Hoy justamente vamos a tratar de entender un poco sobre el origen digno y el linaje real. Entre hoy y mañana vamos a entender un poco mejor sobre lo que es el origen digno y el linaje real del ser humano, para entender un poco más a qué se refiere la Escritura Sagrada cuando nos habla de restauración. Cuando el Tanakh, en su máxima expresión, nos dice que los seres humanos debemos ser restaurados. Así lo dice el libro sagrado. Los seres humanos debemos todos ser restaurados para tener derecho a una nueva vida en la eternidad. Entre hoy y mañana vamos a comprender muy bien qué significa esto, para poder tener una mejor comprensión de las promesas escritas para Israel en la humanidad disperso. La ciencia y el modernismo actual, apoyados por las múltiples teorías humanas de la nueva era, que se enfocan en el antropocentrismo humano, están trabajando afanosamente y sin descanso para separar la vida humana de las cosas de Dios. Esa es una constante del ser humano. Al estudio de la vida humana en sus diferentes áreas del saber, el hombre ha decidido llamarle antropología sociocultural en sus diferentes áreas del conocimiento, existiendo diferentes ramas o disciplinas del saber humano que hablan de este tema.
buscando siempre alejar la ciencia creada por los hombres de las cosas de Dios. Muchos errores han surgido de esta separación de la humanidad con las cosas de Dios, porque cuando actuamos así, alejados de las cosas de Elohim y del libro sagrado, y nos dejamos llevar solo por la ciencia humana, como está sucediendo en una gran mayoría, y comenzamos a creer en la literatura científica, en los escritos de hombres que, aunque sean valiosos, son hechos por mentes carnales para mentes carnales, y comenzamos a creer en nuestros propios razonamientos e interpretaciones, y tratamos de imponerlas sobre el texto de la Biblia. O cuando queremos leer la Torá como se lee cualquier otro libro de historia, solo para aprender y estudiar, y nos volvemos discúlpenme, unos cabezones, discúlpenme que lo diga de esa manera, llenos de puro conocimiento, una cabeza grande de conocimiento. O queremos traer todos nuestros aprendizajes humanos y los impregnamos al libro sagrado. Comenzamos a profundizar gravemente nuestro distanciamiento de las cosas del verdadero Dios de Israel, que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al único que debemos seguir. Y cuando lo hacemos de esa manera, que nos distanciamos de esa manera, agigantamos la tremenda brecha de separación que ya existe entre lo humano y lo divino. Y esa es una de las estrategias que está utilizando el adversario a Satán, Yahweh lo reprenda, para alejar más al ser humano de los perfectos caminos de Yahweh Elohim. Porque cometemos el error de querer humanizar al Creador Santo Bendito y ver en la Torá, en el Tanakh, en el Brit Hadashah, en la Biblia o en el libro sagrado, ver solo lo que queremos ver, solo lo que nos conviene como seres humanos, y enmascarados en la cultura humana y en todas esas doctrinas de la nueva era. Así es como se nos facilita y podemos hacer cosas terribles alejados de la voluntad de Elohim. Yahweh nos guarde. Miren, hermanos, cuando el ser humano crea sus propios estudios y doctrinas, forma sus propias creencias y rituales, y ese sistema de interpretaciones las extrapola o las trae a la Biblia. Comenzamos a ver y a creer solo lo que nuestra mente carnal quiere ver y creer. Nos volvemos antropocéntricos, y ahí no mora el Ruach HaKodesh, ahí no mora el Espíritu Santo de Dios, sino el espíritu del mundo caído, que es enemigo de Elohim. Este es el rema final, por así decirlo, de esta enseñanza que vamos a tener entre hoy y mañana. Veamos las cosas de Yahweh, su majestad Yahweh, veámosla como son. Tenemos que aprenderlas a ver como son. Las cosas de nuestro Abacados Yahweh Elohim, bendito sea su nombre, son temas de Dios y se deben tratar con el temor reverente que merece. El origen de las cosas de Elohim
están en el cielo y no en la tierra, ni en la humanidad, ni en este mundo. Es un tremendo irrespeto, y el respeto es gigante, y la irreverencia de la gente por las cosas de Elohim, comenzando por los mismos líderes religiosos y seguidamente los creyentes. Eso me consta, que cuando hablan de nuestro Abacados, Yahweh Elohim, bendito su nombre, y hablan de su bendita Torá y de sus designios y todo lo que encierran los misterios de la salvación, estos líderes religiosos y estas congregaciones y esos creyentes hablan con una frescura, una desfachatez que raya en la, discúlpenme, en la sinvergüenzura. Perdonen, discúlpenme. No se les ve temor de las cosas de Elohim por ningún lado. Se les olvida a estos creyentes que el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh Elohim. Y cuando no hay temor hacia nuestro Abacados, entonces pueden ver ustedes los frutos. No hay sabiduría verdadera del cielo, porque dice el libro sagrado que cuando en un ser humano líder religioso o creyente hay verdadera sabiduría del cielo, lo primero que hay en ese ser humano es temor al Altísimo. Bendito sea Yahweh. Baruch Hashem Adonai. En la porción de la bendita Torá, allá en el libro de Bereshit, capítulo 1, con la que iniciamos este tema de hoy, podemos ver la perspectiva amplia de la creación, un relato general del establecimiento creador de todas las cosas vivas en una escala ascendente, es decir, de menor a mayor. Y digo de menor a mayor porque no es mayor un astro de luz que un ser humano. Escuchen, los astros de luz fueron creados primero, el ser humano fue el último que fue creado, de menor a mayor. Cada cosa creada refleja la gloria del Creador Santo bendito, culminando en la raza humana, en el hombre, la cual es la imagen de Elohim, su propia imagen, que es la máxima expresión de su gloria. Bendito sea el Creador, Baruj Hu, el Santo bendito para siempre. En el capítulo 2 de Bereshit, el inicio o Génesis, nos presenta una perspectiva enfocada en la creación del hombre individual, del Adán histórico, Adamá, que lo conocemos como Adán, y Javá, a la cual conocemos como Eva. Se pueden ver una serie de detalles sobre la creación de la humanidad que la encumbra, la sube y la destaca en lo más alto como una creación especial y diferente de los demás seres creados. Veamos, para que vayan entendiéndome toda esta hermosura de la enseñanza. La creación de todo lo que existe fue un acto inmediato. Yahweh no usó medios, fue directo. El Creador ordenó y dio la palabra, y la palabra que dio fue: hágase. Y se hizo.
Pero cuando se habla de la creación del ser humano, se describe a un Dios creador directamente involucrado en la creación del hombre de una manera muy íntima. El Creador Santo Bendito hizo al hombre con sus manos, lo formó él mismo con sus manos. No dijo hágase, sino que él moldeó al hombre como el alfarero hace su obra. Esta creación fue diferente a la creación de las demás criaturas. Dijo Elohim, produzca la tierra produzca cada clase de ser viviente, cada clase de ganado, animal que se arrastra y cada bestia salvaje, y así sucedió. Está escrito ahí en Génesis 1:24. Aquí el mismo texto sagrado comienza a hacer una diferencia entre la creación del hombre y las demás cosas creadas. Vemos cómo la creación del hombre es única. El ser humano es el único creado directamente por las manos de Elohim. Bendito sea Yahweh, bendito su nombre. Y el único ser creado que es llamado imagen de Yahweh, el creador santo bendito, el santo para siempre Yahweh. El hombre fue creado según un tipo o un patrón divino. Es decir, cuando el Creador Santo Bendito hizo al hombre, lo hizo tomando como referencia un molde ya existente desde toda la eternidad. Se fijó en un modelo o forma preexistente, y esa forma o modelo era el mismo Yahweh. Bendito sea el Creador, Eye Asher Eye, el que era, el que es y el que ha de venir. Bendito sea Elohim. Dijo Yahweh, hagamos al hombre a nuestra imagen. Estas palabras deberían asombrarnos. Miren que les dije hace un momento que el ser humano ya no se asombra cuando lee la Torá, sino que lee la Torá como cualquier libro de antropología humana. Estas palabras, hagamos al hombre a nuestra imagen, deberían asombrarnos, estremecernos. Es la verdad más maravillosa que podamos comprender. Con todas las cosas creadas, el Padre dijo, produzca la tierra, produzca cada clase de ser viviente. Lean ahí Génesis 1:24. Produzca la tierra, dijo. Ninguna otra cosa creada fue hecha directamente por las manos de Dios. Dios ordenó que la tierra los produjera. Sin embargo, al momento de crearnos a nosotros, la situación fue diferente. Vayan ustedes ahí a Génesis 1:27, que nos narra ese momento especial donde Elohim creó al hombre, a su propia imagen lo creó, varón y hembra los creó, dice Bereshit 1:27. Cuando la Biblia dice que Yahweh formó al hombre del polvo de la tierra, lo que está haciendo es contradecir y oponerse al ser humano
que se inventó la teoría de la evolución de las especies, la cual sostiene que los hombres evolucionaron de los primates. La Torá dice que Yahweh sopló en la nariz del hombre, Neshama, formado del polvo de la tierra, Adamá, y le dio un alma a ese ser que había acabado de crear con sus propias manos. Al soplar en la nariz, el hombre llegó a ser un nefesh, un ser viviente. Es decir, antes del soplo no era un ser viviente. Tan pronto como el Abacados, nuestro Padre Yahweh Elohim, bendigo su nombre, tan pronto como el Padre creó al ser humano, lo colocó en una posición elevada, en la cúspide, una posición de realeza y señorío, para que tuviera dominio sobre todas las criaturas, tal y como lo dice Génesis capítulo 1, verso 26. Búsquenlo allá y léanlo, donde dice nuestro Abacados: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y ahí mismo dice, y reine sobre los peces del mar, sobre las criaturas que vuelan en el cielo, sobre los animales que habitan la tierra y sobre toda criatura que se arrastra en la tierra. Este es el señorío. Escúchelo, amado hermano, amada hermana, para que vaya entendiendo todo el desarrollo de la enseñanza y mañana usted sea una nueva criatura en Mashiach Yahshua. Este es el señorío que el ser humano perdió con la caída de Adán. Esa dignidad que Elohim le dio al ser humano cuando lo creó es el señorío que el Eterno le dio a su ser humano, al hombre que creó, pero que perdió ahí mismo en el huerto por haber desobedecido. Y este es el señorío que Yahshua tuvo que recuperar para otorgárnosla nuevamente a nosotros, porque nosotros ya no teníamos el señorío. Pero esa recuperación de señorío tenía que hacerla Mashiach en forma humana, igual que el ser humano que había sido creado en Gan Edén, y en las mismas condiciones humanas que tenía el primer Adán, que fue hecho exactamente a la imagen de Elohim. Escúchenlo. Ese primer ser humano fue el único que fue hecho exactamente a la imagen de Elohim, y ya lo van a entender más adelante. El ser humano, perdón, una pregunta. Las preguntas al final, mis amados, si es posible, me las pueden hacer y yo con gusto se las respondo cuando finalice la prédica. El ser humano aparece como una nueva creación en el universo creado. El ser humano no existía antes de Adamá. Óiganlo ustedes. No tenía antecedentes en la historia eterna de la creación. No tenía ningún modelo igual excepto el mismo modelo de Elohim. Los ángeles fueron hechos de un material físico y genético diferente al ser humano y a lo creado en este mundo. Y todo lo creado en este mundo también era diferente a lo que existía. Por ejemplo, miren la estructura de un árbol, de una roca. Incluso miren
la estructura del agua que es eterna. No hay nada parecido al hombre. El hombre es único. Y no existe tal hombre preadámico, que dicen por ahí algunos teóricos que se inventan doctrinas. No crean esas cosas. Todas esas teorías que el Eterno me ha permitido ir entendiendo cómo el ser humano inventa cosas. No crean solo lo que está escrito en el libro sagrado. No hay nada parecido al hombre. El hombre es único entre todas las criaturas. No tan solamente en la manera en que fue creado, sino porque nuestro Abacadosh, Yahweh Elohim, le permitió al hombre que se comunicara con él. Yahweh no habla con los animales, ni con las rocas, ni con los árboles, aunque los animales y todo lo que existe escuchan la voz del Creador y le obedecen. Y si Él quiere imprimirles voz, o sencillamente lo ordena y se cumple. Como el famoso caso que ustedes conocen de la burra de Balaam, escrita ahí en la Torá. Pero el señorío solo le fue otorgado, entregado al hombre, representado en Adán. Recuerden que el nombre correcto es Adamá. Digo Adán porque a todos dicen es Adán, pero es Adamá. El señorío en el mundo espiritual es de gran poder y dignidad. Es sinónimo de realeza, majestad y poder. Quiera Elohim que puedan asistir al curso de raíces hebreas para que aprendan todo esto. Por ese señorío que se perdió con la desobediencia, es que hasta el nombre de los animales se los puso fue Adán y no Dios, porque tenía el señorío. Ustedes lo leen ahí en Génesis 2:19. Esto lo ignoran muchos creyentes. El ser humano es tan especial para el Creador Santo Bendito que incluso el gran rey decretó la pena de muerte para el asesino de un ser humano. Leámoslo ahí en Génesis, busquemos Génesis capítulo 9, mis hermanos. Génesis capítulo 9. Génesis capítulo 9. Ahora aquí está. Muy bien. Vayan al versículo 6. Y miren lo que dice allí. Si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya, porque el ser humano ha sido creado a imagen de Yahweh Elohim. Es tan especial el ser humano para Elohim que incluso hasta a los animales les pedirá cuentas si matan a un ser humano. Ahí mismo en Génesis 9, en el versículo 5, mis hermanos. Versículo 5, miren allí. Por cierto, la sangre de ustedes yo habré de pedirles cuentas a todos los animales y a todos los seres humanos les pediré cuentas de la vida de sus semejantes. Baruch Hashem Adonai. El hombre fue creado por Yahweh, bendito sea su nombre, y fue creado por él y para él, para que le rindamos adoración eterna. Por eso va a haber una prédica que el Eterno me ha regalado, que va a ser más adelante, sobre los verdaderos adoradores, que el Eterno me permita llevársela. Está ya preparada para ustedes más adelante. El Eterno nos ha regalado grande bendición de prédicas y todas son de grande enseñanza. Baruch Hashem Adonai, y la gloria sea para él. El hombre, todos nosotros fuimos creados para adorar al Altísimo, para rendirle adoración eterna.
Por eso tenía que ser hecho a imagen del mismo Dios. No vayan a pensar que esto es alegórico, como andan diciendo algunos pastores que hablan de alegorías. En la Biblia no existen alegorías. La Torá no tiene lenguaje alegórico. La palabra alegoría no existía en los tiempos de Mashiach, ni existía en los tiempos de la Torá. Esos son inventos nuevos. Busquen las etimologías griegas y latinas para que vean ustedes las mentiras que les han metido a las personas. Yo siempre diré, bendito sea Yahweh. No vayan ustedes a pensar que este es un lenguaje alegórico como andan diciendo muchos predicadores. Y es tan especial que incluso Yahshua, que es la Torá viviente, la misma palabra creadora, nombró a unos hombres que son los expertos en esa creación, según el libro sagrado, y nos mandó a cuidar de los demás hombres, y nos mandó a llevarles su mensaje que se llama Beshorá, que son las buenas noticias. Esos hombres son los emisarios de Yahshua HaMashiach. Y se conocen como pastores, como evangelistas, como maestros de la palabra. Y nos envió a cuidar a su imagen. Nos mandó a cuidar a los seres humanos, que son la imagen de Elohim. Bendito sea Yahweh. La palabra de Elohim nos recuerda que nosotros, sus emisarios, tenemos dos compromisos muy serios. Estamos obligados a conocer el original, que es Yahweh. Bendito sea su nombre. Y segundo, estamos obligados a trabajar en la copia, o sea, la imagen de Yahweh, que es el ser humano. Bendito sea su nombre. Hoy día, en los centros de educación, se les enseña a nuestros niños que el hombre es un animal racional, o sea, un animal que tiene razón, lógica y juicio, y además un animal que tiene conciencia. Así les enseñan. Y han aparecido algunos grupos que sostienen que somos descendientes de extraterrestres, grupos religiosos. Solo están invadiendo por la televisión y por todos, están invadiendo de información que nosotros somos descendientes de extraterrestres. Los creyentes hijos del nuevo pacto en Mashiach Yahshua sabemos, entendemos y aceptamos como único libro de instrucción lo que dice en la bendita Torá, que es la Dabar de Elohim, la palabra de Dios. Y en este libro, Elohim nos dice que el ser humano no es ningún animal que piensa, no es ningún Homo sapiens, sencillamente porque no somos animales y punto. Y tampoco pertenecemos a ninguna raza extraterrestre. Somos imagen de Dios. Baruch Hashem Adonai. El ser humano está en otra categoría y no es cualquier categoría. Es una categoría de la creación muy especial. Usted no lee por ningún lado del libro sagrado que diga que un animal se va a ir al infierno si vive en pecado, o que un extraterrestre se va a condenar si es desobediente o pecador. La Biblia no dice que un chimpancé se va a condenar por tener varias hembras chimpancé en su manada, o que un perro es hijo del diablo por ser perezoso y no hace nada por las perras de su perrera,
o no ladra y cuida su casa de noche. Tampoco dice nada de los grupos de extraterrestres que están metiéndole por los ojos a la gente. Yahweh nos guarde. Eso se ve en los grupos religiosos, por todos los canales y por todos los programas y libros y escritos donde esos tales iluminados están queriéndole meter por los ojos a la gente. Los grupos de rigelianos, ubicuos, grises, draconianos, anunnakis, reptilianos, sirios de B, entre los demás grupos extraterrestres que se mencionan por las doctrinas de la nueva era y que dicen que existen y que están disque con nosotros. La Torá no dice que alguno de estos personajes extraterrestres se va a ir al infierno por desviar las ovejas que están en otras dimensiones intergalácticas o por desviar al pueblo de Dios que se encuentra en el planeta Tierra. Sin embargo, la Biblia, el Tanakh, el Brit Hadashah, todas desde Bereshit hasta Revelaciones, desde Génesis hasta Apocalipsis, y todos los más de 90 libros que componen los textos sagrados, sí coinciden todos en lo mismo. Todos dicen que el varón y la mujer humanos se irán al infierno si desobedecen los mandamientos, si escuchan la palabra de Dios y la desobedecen. Eso sí lo dice. El conjunto de libros sagrados por ningún lado le dicen a un chimpancé que perderá la salvación si no cree en Yahshua HaMashiach. Yahweh guarde mi boca, bendigo su nombre. Por ningún lado se ve en la bendita, en el Tanakh, que un extraterrestre se va a condenar si no cree en su corazón y confiesa con su boca al Mesías. Si no se bautiza, si no nace de nuevo. Eso no aparece por ningún lado. Tampoco dice que debe ponerse a inventar, a estudiar cosas que solo caben en la mente carnal humana, antropocéntrica y ególatra. Yahweh nos guarde, amados. Pero todo esto es lo que nosotros debemos ir conociendo para ir aprendiendo. Perdón, a ver, una pregunta por aquí. Al final, mis amados hermanos, las preguntas que surgen. Los estudiosos teóricos de las corrientes y doctrinas humanas, antropólogos, sociólogos, psicólogos, humanistas, cienciólogos teóricos de la nueva era y demás científicos, así como los parlanchines y charlatanes, no pueden ser expertos en la imagen de Dios, es decir, en el hombre. Estos hombres y mujeres del mundo que se identifican con la sabiduría del mundo, que es sabiduría caída, son los que se inventan todas esas cosas y tratan de que la gente del mundo los siga, les crea y practiquen lo que ellos les enseñan. Y todo esto que es agradable a la carne está entremezclándose con las doctrinas religiosas que se están creando por los líderes religiosos que acuden a toda esa literatura y a los pozos de aguas estancadas del internet para sustentar sus enseñanzas que no son más que rudimentos humanos. Por eso es que Yahshua dejó a sus emisarios, sus obreros aprobados en su mente y en su corazón, idóneos, formados, pero sobre todo temerosos del Eterno y guiados por el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo de Dios, como lo dice el libro de Timoteo, allá en segunda de Timoteo capítulo 3, Pasuquín 17, segunda de Timoteo 3:17, donde dice que el siervo de Dios debe estar enteramente capacitado para toda buena obra. Bendito sea Yahweh.
para que guiáramos a las ovejas de su redil. Pero increíblemente la mayoría de estos obreros actuales se han ido sumergiendo en una pereza espiritual terrible. Pasividad, desánimo, aburrimiento, apatía, enfriamiento, preocupaciones por las cosas del mundo, temores, un síndrome de deficiencia espiritual espantoso. Se preocupan más por el dinero, por los diezmos, por las ofrendas, por las primicias, por el reconocimiento humano, por el poder, por el posicionamiento, que por las almas del redil de Mashiach. Se les enseña y les llegan a sus oídos las prédicas y no hacen nada para salir de ese hueco en el que han caído. Por más de que se les hable, porque sus emociones carnales los tienen dominados, sacan todo tipo de pretextos para no predicar la bendita Torá de Elohim. Se afanan más por tener los salones llenos de gente, así sea con mentiras, que arriesgarse a predicar la verdad, la emet de la Torá. Por ejemplo, mis amados, uno de los cientos de ejemplos que podría presentarles. Saben que si les enseñan a sus seguidores la verdad acerca del verdadero día de reposo, que es el Shabbat, y no el domingo, correrán el riesgo de quedarse solos. Son siervos tan dudosos que incluso no se preocupan ni siquiera por los de su misma casa y les enseñan los mismos rudimentos. Y así suene duro, mis amados hermanos, y así suene repetitivo, que Yahweh guarde mi boca, la mente y el corazón de estos pastores que están actuando así, de esos maestros de la palabra, están siendo alimentados por alimento engañoso. Muchos pastores y creyentes de hoy día están sumergidos en la ignorancia y el abatimiento. Desconocen hasta sus propias necesidades y las de sus mismos hermanos en la fe. Se preocupan muy poco por su prójimo, pero increíblemente dicen que son expertos en las cosas de Dios. Y como siempre acostumbro a preguntar, yo les haría un par de preguntas. ¿Cómo pueden estos siervos, ministros, predicadores, obreros del redil de Mashiach, cómo pueden ser expertos en el Creador y desconocer su creación? ¿Cómo es que dicen servirle a Elohim y lo único que esperan es que les sirvan? La Torá dice que si alguien aspira a ser alguien en el reino de los cielos, entonces debe ser el servidor de todos. ¿Cómo es que un ministro del altar se llama teólogo? Es decir, estudioso de las cosas de Dios y quiere estar cerca de Elohim, pero rechaza a sus hermanos. Es insensible ante el prójimo. Solo los busca si le ofrecen algún beneficio. Eso es como decir que un panadero es experto en hacer pan, pero no sabe qué es la harina con la que hace el pan. Yahweh nos guarde. Bendito sea Yahweh. Acompáñenme un momentico a leer allí en el Tanakh, el libro de Ezequiel. Busquen el capítulo 34, mis hermanos. El Pasuquín 34 del libro de Ezequiel, y vamos a leer allí algo. Permítanme. Ezequiel 34, bendito sea el Todopoderoso. Bendito sea Yahweh.
Ezequiel 34, y leamos los versos 7 y 8. Mira lo que dice allí. Por tanto, pastores, escuchen bien la palabra de Yahweh. Tan cierto como que yo vivo, afirma Yahweh Shaddai, que por Yahweh omnipotente, que por falta de pastor mis ovejas han sido objeto del pillaje y han estado a merced de las fieras salvajes. Mis pastores no se ocupan de mis ovejas, cuidan de sí mismos, pero no de mis ovejas. Santo de Israel. Por culpa de esos pastores desaprobados, es que hoy día ya se ve en los hogares cristianos que están aceptando todas las teorías evolucionistas y de la cienciología. Viven sumergidos en la cultura del mundo, que les dice que somos muy parecidos a los animales y a los extraterrestres en la forma de comportarnos. Qué terrible atrevimiento, porque desconocen al mismo Dios que les dice que fuimos hechos a su imagen y a su imagen y semejanza, a la imagen de Yahweh. Bendigo su nombre. Les decía que son muchas las estrategias que el adversario a Satán está utilizando para destruir la imagen de Elohim. Yahweh lo reprenda. Enseña, por ejemplo, que el ser humano solo puede entender la conducta humana estudiando la conducta de los animales. Y dense en cuenta ustedes con quienes que primero ensayan las vacunas, con ratones, con conejos, con ranas, con animales, y luego sí, con los seres humanos. Dicen que el ser humano solo puede ser comprendido en su conducta solo estudiando la conducta de los animales. Miren ustedes. Y estudiando la conducta de los extraterrestres, de los antepasados alienígenas, que son muchos los avistamientos de ovnis y la presencia de extraterrestres que están transmitiendo su conocimiento a los seres humanos, dizque para ayudarlos dizque a llevar una vida mejor, y que ahora están teniendo abducciones, o sea, arrebatamientos de alienígenas. Yahweh nos guarde. No conocen muy bien lo que sucede con los ruajim y con todos esos antepasados y los nefilim y todos los antepasados. Hay un estudio que está puesto allí en la página del portal web, que por cierto el portal web se va a acabar porque ya no hay para pagar más. Hasta ahorita, hasta el 30 de enero. Aprovechen el portal web, mis hermanos. Ya me mandaron el mensaje. Hasta el 30 de enero está el portal web de la congregación abierto porque ya no hay más, ya no hay más plata para pagarlo y eso es costoso. Aprovechenlo al máximo. Ahí está la información antes de que lo borren. Ya se va a eliminar. Lo van a eliminar hasta el 30 de enero. Ahí está un estudio que se llama creación y caída rebelión y caída de Lucifer. Léanlo, ahí están las respuestas de estos tales alienígenas. Cuando vean y conozcan ustedes muy bien todo ese origen. Por todo esto es que el mundo está patas arriba, por estas doctrinas humanas que se han infiltrado en los altares y que muchos predicadores no han sabido escudriñar y los está llevando al engaño. El Tanán nos dice por allá en el libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21, nos dice que todo lo que nos llegue, sometámoslo a prueba. A prueba ante la palabra de Yahweh para que podamos saber si lo que estamos recibiendo es bueno y retengamos solo lo bueno. Y por allá en el libro de Romanos, en el capítulo 1, busquemos Romanos capítulo 1, mis hermanos. Búsquenlo allá conmigo y vamos a leer lo que nos dice el libro de Romanos. Bendito sea Yahweh.
Baruch Hashem Adonai. Bendigo su nombre, poderoso Rey. Aquí está. Dice allí el libro de Romanos capítulo 1, acompáñenme a leer del versículo 18 al 23. Ciertamente la ira de Yahweh viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Elohim es evidente para ellos, pues él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Yahweh, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Yahweh, no lo glorificaron como a Elohim, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal. Miren lo que está sucediendo. Aves, cuadrúpedos y reptiles, aquellos que dicen que vienen los alienígenas reptilianos. Yahweh nos guarde, santo bendito. El libro profético es perfecto. Este texto del Brit Hadashah nos enseña cómo los seres humanos están cambiando la verdadera imagen de Elohim por imágenes de reptilianos y de animales. Es una gran ola de estas nuevas creencias y enseñanzas que se están viendo cada día y que toman más y más fuerza. Aquí está el origen del por qué se escucha decir que en los altares y por la boca de muchos pastores se escucha, hermano, le dicen por allá los pastores, hermano, no se preocupe, todos somos salvos. Le dicen allá los pastores a sus fieles, le dicen a sus seguidores, no se preocupe, todos somos salvos. La sangre del Mesías nos lava del pecado. La salvación no se pierde. No le preste atención a esos pastores que les dicen que la salvación se pierde. Dios lo ve a usted con buenos ojos, hermano. Abogado tenemos para con el Padre. Tranquilo, tranquila. No se afane, no se preocupe. Esto es una lucha. Estos son los cuenticos. Vaya poco a poco, le dicen. Y así sucesivamente van llevando al redil bajo el engaño, camino al despeñadero. Yahweh nos guarde. La sentencia que el libro sagrado les tiene a esos predicadores que parecen como un Alka-Seltzer, espumosos un día y al otro día sin nada de espuma. La Torá les dice allí en Ezequiel, como lo acabamos de leer, Ezequiel 34, y ahí en los versículos 7 y 8 les dice, pastores, escuchen la palabra de Yahweh. Dice el santo bendito, tan cierto como que yo vivo, dice Yahweh Shaddai, bendito sea su nombre, que por falta de ustedes, pastores, mis ovejas han sido objeto de pillaje y han estado a merced de las fieras salvajes, que son todos esos pastores no aprobados, son falsos maestros. Dice ahí, mis pastores no se ocupan de mis ovejas, no hacen sino cuidar de ellos mismos, engordándose, trasquilándose las ovejas y aprovechando su lana, su leche, su carne, pero no se preocupan de mis ovejas. Esta palabra profética y actual debe estremecer a estos pastores. Solo basta con abrir los ojos para dejar la ceguera espiritual, mis hermanos. Y se darán cuenta que los pastores actuales no se están preocupando por las ovejas para nada. Y tienen que abrir los ojos, pastores, líderes religiosos, ovejas. Y cuando deciden predicar sus enseñanzas, estos líderes, entonces lo hacen guiados por la carne y no por el Espíritu Santo. Al punto que se les escuchan expresiones, por ejemplo, como esta, hermano. Dicen allá esos líderes, hermanos, eso, pelear de vez en cuando en la casa, eso es normal.
Que nuestros hijos sean rebeldes y desobedientes, eso es normal. Que una persona viva amargada, con odio y con resentimiento en su corazón, eso es normal. Que un creyente se preocupe más por el dinero y por el trabajo que por las cosas de Dios, eso es normal. Miren así, vivir la vida sin ningún tipo de compromiso, eso es normal. Tener celos y contiendas en el matrimonio es normal. ¿Ustedes saben dónde están los normales? En el infierno. Porque son esos que llegan y dicen, mira, hay un homosexual predicando, y dice el otro predicador, normal, eso ya es normal, al infierno se van, falsos. ¿Y saben cómo rematan sus teorías? Con una cantidad de frases que el diablo les ha puesto en su boca. Y los escucha uno decirle a los creyentes, a ver hermano, dígame, ¿quién es perfecto? Miren esos líderes. Díganme quién es santo. Díganme quién no comete pecados. Que levante la mano el que se crea santo. Santo es, dicen ellos. Santo y perfecto solo es Dios, dicen ellos. Santo y perfecto solo es Dios. Ustedes y yo somos unos pecadores. Pues así son, porque lo están declarando. Dicen, somos unos imperfectos. Dígame cuál matrimonio es perfecto, dicen esos líderes. Eso todos los matrimonios pelean y se andan duro. Eso nosotros cometemos pecados y Dios nos perdona siempre por misericordia porque Dios es amor. Vean las mentiras disfrazadas de verdad y la verdad mezclada con la mentira. Es verdad, eso no lo discuto, que el Kadosh para siempre, nuestro Padre Yahweh, nos perdona por misericordia. Es verdad que Yahweh está dispuesto a perdonarnos para siempre. Que tiene siempre sus brazos extendidos para nosotros y que entregó a su Hijo lo más grande que tenía a su lado y que tiene a su lado. Lo entregó para darnos salvación. Por amor. Pero el mismo día que usted o yo aceptamos a Yahshua como nuestro amo y Señor y Salvador y lo invitamos a vivir con nosotros y tenemos el nuevo nacimiento del que nos habla el texto sagrado, no podemos volver a pecar. Porque terrible castigo le espera a todo aquel que pisotee la sangre del nuevo pacto del Mesías. Y es falso que nosotros no podemos alcanzar la perfección exigida por el Espíritu Santo de Dios. Esos pastores que saben que están allá en sus iglesias los novios cometiendo inmoralidad sexual, fornicando. Eso es normal entre los jóvenes. ¡No! Si mueren se van al infierno porque están pecando contra su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo de Dios. La Torá dice que somos perfeccionados por el Mesías y somos kadoshim, santificados por el poder del Ruach HaKodesh, por el poder del Espíritu Santo de Dios para tener derecho a la vida eterna, porque sin santidad, que es perfección, nadie podrá ver a Elohim. Bendigo a Yahweh, bendigo su nombre. La Torá dice que todo aquel que practica el pecado es del diablo y la verdad no está en él, dice el libro sagrado. Ahí en Primera de Juan. Todos los que enseñan y los que aceptan estas doctrinas light, doctrinas sin sal, que les dé sabor espiritual y sin la luz de Mashiach, todos esos trabajan al servicio de la sabiduría caída que procede del diablo y los tiene engañados y les hace creer que están muy bien. Esas son puras doctrinas engañosas del mundo, sabiduría del mundo, de la carne y de la cultura humana. Esta sabiduría es diabólica, es caída, no es santa. Este tipo de sabiduría está al servicio de Satán. Yahweh lo reprenda. Huyan de ahí, hermanos. Salgan de ahí, pueblo mío, dice Yahweh, en su bendita palabra.
porque ya se han acostumbrado tanto al pecado y a la maldad que viven en el pecado y no se han dado cuenta. Terminan aceptando lo malo como normal o como bueno, y muchas cosas que son buenas, santas y agradables delante de Elohim, como estas enseñanzas, por ejemplo, las llaman legalistas, malas, sectarias, y se alejan de nosotros porque dicen que condenamos, que juzgamos a todo mundo. Yahweh nos guarde de hacer tal cosa. Claro, el diablo se deleita que esa gente viva en esa falsa luz. Por eso les hablamos con franqueza y con la verdad escrita en la Biblia. Porque si nosotros no les hablamos con la verdad, el diablo no les va a ir a hablar con la verdad. Yahweh reprenda al adversario. Bendigo a Yahweh. Busquen el libro de Santiago, mis hermanos. Busquen ahí Santiago. Acompáñenme al libro de Santiago y busquen, por favor, el capítulo 3, mis hermanos. Capítulo 3 de Santiago. Bendigo a Yahweh, bendigo su nombre. Santo es el Rey. Bendito sea el gran Rey. Bendito sea Yahweh. Santo, santo. Kadosh, Kadosh. Bendigo su nombre. Santiago capítulo 3. Vamos a leer desde los versículos 13 al 18, mis hermanos. Santiago capítulo 3, versos 13 al 18. ¿Quién de entre ustedes es sabio y entendido? Demuéstrelo con su buena manera de vivir, con obras hechas en humildad que emanan de la sabiduría. Pero si guardan en sus corazones celos amargos y ambición egoísta, no se jacten. Así estén allá en esas iglesias y se crean muy santos, no se jacten. Ataquen la verdad con mentiras y tampoco ataquen la verdad con mentiras, mentirosos y falsos. Esa sabiduría no es la que viene de lo alto. Por el contrario, es mundana, apartada del Espíritu Santo, diabólica, porque donde hay celos y ambición egoísta, allí habrá falta de armonía y todo tipo de prácticas abominables. Pero la sabiduría de lo alto es primero que todo pura, después pacífica, condescendiente, llena de rahamín y buenos frutos, sin parcialidad, sin hipocresía. ¿Cuántos hipócritas hay en las iglesias? Murmuradores, chismosos, calumniadores. Dice allí, y los pacificadores que siembran semilla en Shalom tienen una cosecha de justificación en Shalom. Bendito sea Yahweh. Baruch Hashem Adonai. Bendigo su nombre, Padre. ¡Qué bendición de palabra! Bendito sea el poderoso de Israel y su amado ungido Yahshua. Bendito sea Yahweh. Miren, hermanos, si el ser humano fuera descendiente de los chimpancés o de los alienígenas, o fuéramos iguales o similares a otra criatura, y la sangre de los animales o de los extraterrestres tuviera el mismo valor de la sangre de los seres humanos, no se hubiera necesitado de la sangre de un varón santo, un ser humano de descendencia judía y del pueblo de Israel, descendiente del trono de Elohim, para darnos salvación. Habría sido suficiente con los sacrificios de animales que se presentaban allá en el templo en Jerusalén. Incluso hoy día estaríamos sacrificando animales o estuviéramos cazando extraterrestres para ofrecer sacrificios. Pero como el ser humano es de creación diferente a la de cualquier otro ser creado en toda la dimensión universal, se hizo necesario un tipo de sangre muy especial, de origen Kadosh, de origen santo, pura, sobrenatural, que procediera del mismo Creador, del mismo trono santo, la misma sangre que Yahweh puso en los seres humanos cuando los creó, la sangre que el Espíritu Santo puso en el cuerpo del Mesías para que solo a través de esa sangre
todo el género humano alcanzáramos salvación, no los animales ni los extraterrestres, y fuéramos redimidos y purificados solo por la sangre del Cordero perfecto Yahshua HaMashiach, el amado de los Shamaim, el amado del cielo, y pudiéramos alcanzar vida eterna y aceptar y dejar nosotros los rudimentos humanos. Aceptar o llegar a aceptar estas teorías de la nueva era es un enorme engaño de Satán, que está muy empeñado en dañar la obra del Creador, y nosotros estamos obligados a tener los ojos espirituales bien abiertos. Un aspecto muy importante que todos debemos tener en cuenta en la creación es cuando la Torá dice que el hombre fue tomado del polvo de la tierra. Usted, como creyente, llamado a capacitarse en las cosas de Dios cada día, escudriñando la Escritura Sagrada, debe tener y debe entender y debe saber lo que significa el polvo de la tierra en términos hebreos. Cuando usted vaya a Génesis 2:7 y lee que Elohim formó al hombre, a Adamá, del polvo de la tierra, y sopló sobre su rostro el aliento de vida, y el hombre se convirtió en un alma viviente. Cuando lee eso allí en el libro de Génesis capítulo 2 versículo 7, lo primero que deben tener en cuenta es que no vayan a creer que el polvo con el que fue hecho el ser humano es el mismo polvo que nosotros conocemos como el polvo de esta tierra material, contaminado, antihigiénico, sucio, alérgico, que produce virosis y enfermedades en el sistema respiratorio para el que lo respira. Como tampoco vayan a pensar que la tierra es esta misma tierra contaminada que conocemos. Elohim no puede contaminarse, ni contaminar lo que es kadosh y puro con nada que tenga suciedad o inmundicia. Él nos hizo con sus manos, Él no se va a contaminar con algo sucio, inmundo. El libro sagrado no dice que Yahweh formó a Adán de la tierra, sino que lo formó del polvo de la tierra. La diferencia puede parecer pequeña, solo una palabra, incluso hasta imperceptible, y muchos predicadores y creyentes no se dan cuenta, ni siquiera se dan cuenta de lo que leen. En el hebreo se entiende que la imagen de ser sacado del polvo es lenguaje de entronización, de señorío, como ya se lo dije. Veamos un par de ejemplos de los muchos que hay en el libro sagrado. Lean ahí, busquemos Primera de Reyes, mis hermanos. Primera de Reyes. Abran Primera de Reyes. Por favor. Busquemos allí. Primera de Reyes, capítulo 16. Capítulo 16. Baruch Hashem Adonai. Y por favor vayan a los Pasuquín 1 y 2. Primera de Reyes, capítulo 16, versículos 1 y 2. Mira lo que dice. La palabra de Yahweh contra Baasha vino a Jehú, Yashel, el hijo de Hananí. Yo te levanté del polvo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel. Bendito sea Yahweh. Ahí mismo, adelante, si busquen Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 2. Atrás, búsquenla ahí atrás. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 8. Mire lo que dice allí. Él levanta al pobre del polvo, saca al menesteroso del muladar para sentarlos con los príncipes del pueblo y los hace herederos del trono de gloria. Eso mismo está escrito en el Salmo 113, en los versículos 7 y 8, mis hermanos. Y vayan ahí una vez, busquen, vamos a buscar Génesis capítulo 13, versículo 16. Génesis 13, 16 dice, y yo haré tu sera, es decir, tu descendencia tan numerosa como el polvo de la tierra,
que si una persona puede contar el polvo de la tierra, entonces tu cera puede ser contada. Este polvo no es polvo sucio, contaminado, de ninguna manera. Y leamos uno más. Vamos al libro de Isaías, capítulo 26. Isaías capítulo 26. Isaías 26. Ajá, y busquen el versículo 19. Dice, tus muertos vivirán y aquellos que están en tumbas serán levantados. Se despertarán y cantarán. Ustedes que moran en el polvo, porque tu rocío es como el rocío de la mañana, y la tierra traerá los ruajim a vida, pero la tierra los inicuos perecerá. Cuando un israelita lee estos textos, los entiende diferente a como lo entendemos nosotros, los israelitas del mundo. Efraín en el mundo, los goyín injertados al olivo natural, que tenemos una mentalidad occidental, romanizada, helenizada, latinizada y bastante paganizada. Un hebreo entiende la formación literal del hombre como el levantamiento de un rey. Es decir, para un hebreo, la creación de Adán es también su entronización como rey. Ahí como está en Génesis 1:26. El hombre recibe poder para que tenga señorío, es decir, poder. Este es el señorío del cual habla Shimeón, Kefa, Pedro, que Yahshua vino a restablecer. Si ustedes leen allí el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Allí van a encontrar que Shimón dice que todos nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación Kadosh, pueblo que pertenece a Yahweh, para que proclamemos las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable que es Mashiach Yahshua. Cuando se habla de real sacerdocio, se está hablando de un origen de realeza que se había perdido y a través del Mesías fue recuperado. El Tanán nos dice claramente que el Mesías es la piedra viva rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Yahweh. Al acercarnos a él también, todos nosotros somos como piedras vivas, con las cuales, dice la Torá, se está edificando una casa espiritual. Y de ese modo todos nosotros llegamos a ser sacerdocio santo para poder ofrecer esos sacrificios espirituales que Yahweh acepta, que están escritos en el libro de Hebreos por medio de Yahshua HaMashiach. Esto lo dice el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 2, versos 4 y 5. No se olviden que Yahshua y sus emisarios eran israelitas. El Mesías, nuestro Mesías, siempre lo digo, es de origen hebreo, descendiente de Israel, de la tribu de Judá, nació como judío, hijo de padres judíos. Su nombre era judío, Yahshua, no Jesús. Jesús es latín aquí. Yo ya les he hablado de eso, la J no existía cuando eso, la E, la U y dos S. Su nombre, el nombre del Mesías es judío. Se crió y se educó como un varón judío, hablaba como judío, vivió como judío y murió como un judío. Un israelita puro, sin mezclas. Lo mezcló Roma, lo mezcló Grecia. Y por eso aquí conocen a un Jesús. Yahweh nos guarde. Bendigo a Yahshua, bendigo su nombre. El mensaje que Yahshua le dejó al mundo tiene el sello israelita de la tribu de Judá, no romano. No olviden eso jamás. La Torá nos dice que Yahshua es el Adán bajado del cielo. Yahshua, Yahweh salva, Yahweh salvación. Es la Torá que desciende del cielo. Es el Adán
que baja del cielo, que nos restaura la naturaleza del Gan Edén y que perdimos con la caída del primer Adán que desobedeció. Bendigo a Yahweh, bendigo a su amado hijo Yahshua, un ejad en el Abacados. Les decía que el polvo del cual fue hecho el ser humano para que pudiera ser señor de la creación, fue un polvo de la tierra muy especial. No es cualquier polvo contaminado y sucio como lo conocemos nosotros. Dios no puede tocar nada impuro, ni contaminado, ni sucio, y menos ir a hacer una imagen suya con polvo terrenal sucio y contaminado. El pecado no había entrado al mundo cuando Elohim hizo a Adán, a Adamá, y la tierra no estaba aún bajo maldición. Este polvo fue tomado de la tierra, representa la humildad que debe tener un ser humano delante del poder sobrenatural del Creador. El ser humano elevado por voluntad soberana del Eterno a una posición alta. De ahí que ese nuevo ser, sacado del polvo, también debe humillarse delante del Altísimo. La Escritura dice que cada vez que el pueblo de Israel se humilla, se echa polvo y ceniza en la cabeza. Ustedes pueden ver, por ejemplo, en Job, hay un ejemplo, Job capítulo 2, versículo 12, donde dice que ellos lloraron a voz alta, rasgaron las vestiduras y se echaron polvo sobre sus cabezas, ¿sí? Y en el libro de Lamentaciones hay otro ejemplo, Lamentaciones en el capítulo 2, versículo 10, dice allí que ellos han echado polvo sobre sus cabezas y se siguen con cilicio. Un israelita no se va a echar inmundicia encima, detrás de que han caído en pecado y fuera de eso se van a echar más inmundicia encima. Eso no cabe en la mentalidad de un israelita. Ellos lo hacen porque saben lo que significa. Es tan importante el término polvo de la tierra para las cosas de Elohim que ni siquiera el polvo de los incrédulos debe acompañarnos cuando esos incrédulos rechazan la palabra del Creador que nos formó del polvo de la tierra. Ustedes van al libro de Mateo en el capítulo 10, versículo 14, y allí Mashiach dice que si las personas de una casa o de un pueblo no reciben a sus emisarios y no les dan la bienvenida, y no les prestan atención, que se salgan de allí y sacudan el polvo de sus pies. La Torá es para nosotros como los lentes a través de los cuales vemos correctamente todo lo demás. Recuerden que el eterno Adonai no pide favores. Yahweh solo da órdenes, constantemente lo digo. Y los seres humanos debemos cumplir esas órdenes, gústele o no le guste. Lean toda la Torá y se darán cuenta que no hay un solo caso donde Dios el Padre o Yahshua el Mesías pidan un favor. Ellos solo dan órdenes y nosotros debemos cumplir. La palabra de Dios dice, por ejemplo, ama a tu prójimo y nos da la orden. Usted no debe discutir, solo debe amar y ya. Si le dice trabaje, usted debe trabajar para que coma y ya. No debe inventar nada más. La palabra de Dios nos dice, vayan y prediquen. Y lo único que usted y yo debemos hacer es cumplir esa orden. Ir a predicar y ya. No invente cosas. No invente nada. Es que no estoy preparado, es que no me siento digno, es que no tengo llamado, es que no sé, es que siento que esto, que aquello. Siempre les repito el principio académico de la pedagogía eterna del Creador. Elohim no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Moisés era tartamudo, no hablaba bien, ustedes lo leen en Éxodo 4:10. Zaqueo era un ladrón,
Léanlo ahí en Lucas 19. Kefa era un humilde pescador. Léanlo en Mateo 4:18. La mujer samaritana era adúltera y fornicaria. Léanlo en Juan capítulo 4, versos 15 al 18. Sara, la esposa de Abraham, era estéril. Léanlo ahí en Mateo, en Génesis. Mateo era un publicano. El nombre de él era Leví. Era un publicano, un cobrador de impuestos. Léalo en Mateo 9:9. Rahá, la prostituta, era una ramera. Yahweh guarde nuestras bocas. Léalo en Hebreos 11:31. Jonás, el profeta, desobedeció la voz de Dios. Léalo en Jonás 1, capítulo 2 y 3. Y así, hermano, hay ejemplos donde Elohim se glorifica en la debilidad y capacita a sus elegidos. Bendito sea Yahweh. No hay pretextos y excusas que todos puedan tener allí para excusarse. Todas estas personas, bendito sea Elohim, alabado sea su nombre. Todas estas personas tuvieron una característica en común. Ninguno estaba preparado. Sin embargo, obedecieron la orden de Elohim de sujetarse a su palabra y de ir a predicar. Jonás estaba resistiéndose, pero tuvo que obedecer, porque fue una orden, o cumple. Que ordena como ordene y orden cumplida y ya, y pase a la salvación. Todos los mandamientos son órdenes que debemos cumplir. Las profecías son órdenes que se van a cumplir y se están cumpliendo. Así digan, el Señor, reprendemos, Señor, expulsamos, Señor, echamos. Olvídese. Esos son puros cuentos, historias raras que se han inventado los cristianos. Dicen que reprenda ese virus para que se vaya, reprenda. Son profecías, mis hermanos. Son órdenes que la misma naturaleza cumplirá, el universo cumplirá, la profecía sola se cumplirá. Son órdenes. Ustedes entonces dirán, ¿entonces Dios nos trata como a soldados? Yo les contesto, claro que sí. Porque Él es el gran rey al que se le da el nombre poderoso de Yahweh Sabaoth, Dios de los ejércitos. Y nos dejó al general del ejército de Israel, que es Yahshua, su amado hijo. El único que fue ungido como rey, como comandante del ejército, sacerdote y profeta, y además ungido por el Ruach de Yahweh como hijo de Dios. Yahshua su nombre. Y nosotros somos los soldados del ejército de Israel, y a un soldado no se le piden favores, a un soldado se le dan órdenes. Y el soldado solo puede responder que ordena como ordene y orden cumplida. En las cosas de Dios no se admiten los tibios, ni los indecisos, ni los cobardes, ni los pusilánimes, ni los inicuos, ni los impíos y pecadores. O los que viven diciendo en todo momento, oremos hermano, oremos, pero no hacen ninguna obra de fe. Oración, ora y acción. El reino de Dios es solo para los esforzados y valientes que se enfrentan como verdaderos guerreros a las batallas del mundo. Por eso les decía que la Biblia o libro sagrado es para nosotros como los lentes a través de los cuales vemos correctamente todo lo demás. Es más, escuchen ustedes, pastores, líderes religiosos y ovejas que se han engordado de tanto conocimiento y no dan frutos verdaderos de justicia. Sí saben ustedes que hay una maldición profética que les caerá sobre todos aquellos creyentes que sean negligentes, perezosos, apáticos, descuidados, desidiosos, holgazanes, o hagan descuidadamente la obra que Elohim les ha encomendado para su redil. Si saben que hay una maldición para esos. El profeta Jeremías dijo allá, abran Jeremías capítulo 48, versículo 10 y léanlo, hermanos.
Maldito es el que sea negligente para realizar el trabajo de Yahweh. Yahweh los guarde, Santo de Israel. Maldito aquel que sea negligente para realizar el trabajo de Yahweh. Esos hermanos que por más que se les invita a trabajar en la obra y siempre sacan excusas. Escuchen bien la sentencia que no la está diciendo un obrero, sino el amo y señor de la humanidad a través de su bendita Dabar, a través de su bendita palabra. Bendito sea Yahweh. La palabra de Dios es muy clara, directa, sencilla y fácil de entender. Y el ser humano no tiene capacidad de interpretar a Elohim como lo están haciendo la gran mayoría de atrevidos líderes religiosos y hermanos cristianos que se creen que piensan y hablan mejor que su creador y rey supremo Yahweh Haelión. La Torá se interpreta a sí misma. Muy bien, dice el profeta Isaías allá en el capítulo 55, en los versículos 8 al 9. Allá ustedes ábranlo y léanlo, Isaías capítulo 55, Pasuquín 8 y 9. Allí dice el libro sagrado que los pensamientos, los consejos, dice la Septuaginta, los pensamientos de Yahweh no son los pensamientos de los seres humanos. Los caminos de Yahweh no son los caminos de los seres humanos porque son mucho más altos. Son tan altos como los Shamaín sobre la tierra. Y así hay distancia entre los caminos y los pensamientos del hombre con Elohim. Bendigo a Yahweh. Muchas personas dicen llamarse bibliocéntricos y dizque cristocéntricos. O sea, tienen a la Torá de Elohim y a Mashiach Yahshua como centro de sus vidas y de su espiritualidad. Eso suena muy bien, se escucha muy bonito. Eso dicen. Pero su vida refleja otra cosa muy diferente. No aparece el Mesías por ningún lado en su vida diaria. Y para completar ni siquiera leen la Biblia. Y si la leen lo hacen buscando cosas nuevas. O el mensaje diario como si la Torá fuera el horóscopo. Dicen esos creyentes tibios, vamos a ver qué mensaje nos tiene hoy Elohim. Y abren la Biblia. Buscando así al azar, dice un texto de la palabra que les dé un mensaje. Mírenlos ustedes. La Biblia es el libro de la vida, mis hermanos. Es el arma poderosa de un creyente que nos da a conocer a Yahweh como el único Dios vivo, santo y verdadero y sus mismos, sus mandamientos. La Torá nos permite conocer a Yahshua como el Mesías Salvador. El bendito libro sagrado nos permite conocer y recibir al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo de Dios, para vivir en santidad y obediencia. Bien lo dijo Mashiach Yahshua allá en el libro de Juan, léanlo, capítulo 3, versículo 12. Si os he dicho estas cosas terrenales y no las creen, ¿cómo van a creer las cosas que son celestiales? Santo bendito. Yahshua vino y cumplió con la ley y nos dejó la ley del Ruach, la ley del Espíritu, de la cual les hablo constantemente, que es la que está vigente, pero no ha sido entendida por muchas personas. El libro sagrado nos dice que los seres humanos con su maldad obstruyen la verdad. Allá está escrito en el libro de Romanos capítulo 1, verso 18. Y también nos dice el libro de Romanos ahí más adelante con el verso 25, y cambian la verdad de Dios por la mentira. Santo bendito, qué profecías tan perfectas. El Espíritu Santo a través de la palabra de Dios está invitando a la humanidad a que se amolde a los mandamientos de Yahweh. Pero el ser humano está queriendo hacer lo contrario. Los hombres de la actualidad quieren que la escritura sagrada se amolde a la mente humana. Y ojo, hermanos, la Biblia nunca jamás se amolda a las costumbres carnales del mundo actual, pero sí ordena
que los seres humanos se aparten de las costumbres culturales actuales de este mundo materialista y transhumanista y se amolden a la cultura del cielo. Eso es lo que se conoce como Kol Torah, hermanos. No repetir cosas judías, no, sino amoldarnos a la cultura del cielo. Esa es la verdadera Kol Torah. Ya hay destacados personajes de la religión diciendo que la Biblia hay que actualizarla y adecuarla a las exigencias del posmodernismo del mundo actual, porque según ellos está obsoleta. Que Yahweh reprenda al diablo y a sus demonios de maldad. ¿Hasta dónde estamos llegando? Y lo que falta por verse. Y todo se cumplirá porque escrito está en el libro de las profecías. Llegará el día en que la bendita Torá, tal y como la conocemos, no se predicará. Llegará el día en que ya no estaremos los emisarios que aún servimos de atalayas y como testimonio en este mundo. Y habrá sed y habrá hambre de alimento espiritual puro y verdadero y no se hallará. Estamos aún en tiempos de abundancia. Aunque la apostasía y el ruajín antimesiánico se pasea por todas partes. Aún hay emisarios del Besorá de Masía que tratamos de ofrecer alimentos sin mezclas, alimentos sin contaminación, sin levadura. Pero son más los que nos rechazan que los que escuchan el evangelio de los cielos abiertos. Bien lo dice allá el libro de Romanos en el capítulo 2, en el verso 2. No se amolden a los patrones del Olam Hazé, que es el mundo actual, sino que ustedes transfórmense mediante la renovación de su mente, para que así sepan cuál es la voluntad de nuestro Abacadosh Yahweh, Elohim, bendigo su nombre. Y la voluntad de él es buena, agradable, santa y perfecta. A nosotros, los que hemos decidido seguir al Mesías de Israel y hemos decidido sumergirnos en las raíces hebreas como el camino más expedito para buscar la senda del lugar santo en estos tiempos finales, nos llaman religiosos, sectarios, legalistas, exégetas, hasta anticristianos y endemoniados nos llaman. Yahweh nos guarde. Nos dicen que estamos en contra de la salvación por gracia, que no permitimos el mover del Ruach de Yahweh, que no permitimos que se mueva el Espíritu Santo de Dios, que vivimos disque bajo la ley y no bajo la gracia. Nos tratan de endemoniados, que negamos a Yahshua, el amado del cielo. Yahweh nos guarde de hacer tales cosas. Dice que somos unos judaizantes renegados, nos tratan así. Que somos como los adventistas del séptimo día porque dice que guardamos el sábado. Claro que ahora los llamados mesiánicos ya no se congregan sino el viernes en la noche y listo, ¿no? Eso nos dicen que estamos en contra de las ordenanzas de la Biblia porque no nos congregamos el día domingo, dicen ellos. Dicen ellos que el domingo es el día de adoración, ¿sí? Pero lo que no les han enseñado a estos hermanos es que el domingo en verdad es el día de adoración al sol. Con mucho respeto lo digo, el domingo es un día pagano, impuesto por Constantino, el emperador, allá en el año 325, en el mes de marzo, año 325 después de Mashiach. Son muchas las cosas que dicen en contra de los creyentes, que hemos decidido volver nuestra mirada, nuestro corazón y nuestra fe hacia la verdad que había estado oculta y que no se nos había enseñado y que reposa en los libros de la bendita Torá de Elohim. La verdad habla por sí misma. Y lo que en realidad somos es que somos los verdaderos seguidores del Mesías. Lo digo con humildad y con agradecimiento al gran yo soy, al Redentor de la humanidad. Conocido en el mundo cristiano como Cristo, somos los creyentes cristocéntricos de los últimos tiempos, porque el verdadero centro de nuestras enseñanzas es el Mesías de Israel, el judío nazareno que murió en la estaca del madero del Gólgota por nuestra salvación. Su nombre es Yahshua, el Mesías de Israel. Y Yahshua nos dice a través del libro de Yohanan,
allá en el capítulo 14, capítulo 23, capítulo 14, Juan 14, versículos 23 y 24. Dice, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. El que no me ama no obedece mis palabras, ni escucha ni obedece mis mandamientos. ¿Y qué es obedecer los misbot, los mandamientos de Yahshua? ¿En qué consiste esta salvación tan grande? La misma Torá da todas las indicaciones. Con este tema vamos a iniciar mañana la segunda parte de esta prédica, de esta enseñanza. Mañana vamos a estar transmitiendo esta segunda parte en el horario de 3:30 a 5:30, mis hermanos. Están invitados a participar y a llenarse de la rica savia que da buen fruto espiritual para el pueblo de Dios. Los esperamos mañana sábado de 3:30 a 5:30 por este mismo enlace de Facebook. Les van a enviar el enlace nuevamente, se conectan a la página y ahí les aparece la transmisión en vivo y ahí se conectan y pueden asistir a las enseñanzas. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Yahshua Hamashiach, te damos toda Rabá. Saltamos tu nombre, Abacados. Te decimos gracias, Padre, porque hoy nos has dado alimento. Hoy has tenido una vez más de nosotros compasión y misericordia. Tú quieres un pueblo, Padre, formado, capacitado para las buenas obras de justicia, de santidad y de obediencia. Aquí estamos delante de ti, Padre. Gracias. Bendito seas. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito seas, Señor Dios, Rey del universo. Gracias. Bendigo a todos mis hermanos. Yahweh les bendiga y les guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre todos y cada uno de ustedes, sus casas, sus familias. Yahweh tenga de todos ustedes y de mí, Rahamín, misericordia. Nos muestre su rostro y nos permita estar delante de su trono siempre, cada día, y que digamos cada día, como dicen los profetas, vive Yahweh en cuya presencia estoy. Y que el poder del Ruach de Yahweh, el poder del Ruach HaKodesh, el poder del Espíritu Santo de Dios, estén en nosotros, llenándonos siempre, cada día, en todo momento, guardándonos, guiándonos, ungiéndonos con su poder y su divina presencia. Que el malaj de Yahweh repose y esté siempre a nuestro alrededor, batallando por nosotros con su espada de fuego desenvainada, repeliendo todo ataque que venga contra el pueblo de Dios. Bendito sea Yahweh, alabado es su nombre, glorioso por siempre y para siempre. Bendigo a Yahweh. Todos bendigan a Yahweh. Hermanos, en el nombre de Yahshua hemos orado y decimos amén, amén y amén. Shabbat Shalom, mis amados. Shabbat Shalom para todos. Nos vemos mañana de 3:30 a 5:30. Un Shabbat lleno de bendición para todos, multitud de bendiciones. Shalom, shalom, shalom.